Para empezar a abordar el tema de la toxicomanía, es necesario entender primero que se trata del hábito de consumir drogas, del cual no se puede prescindir o resulta muy difícil teniendo en cuenta que ya involucra razones de dependencia psicológica o incluso fisiológica. Las adicciones son un fenómeno que incumbe a todos los países por las dimensiones geopolíticas que alcanza. Incluye a la Iglesia, a las comunidades y a las organizaciones internacionales, como por ejemplo la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, por los efectos que tiene a nivel mental, psicológico y sociocultural. Además, la dependencia de sustancias químicas es un factor de influencia en los patrones de conducta, en los cuales puede llegar a ser de carácter violento, sin contar la responsabilidad económica que puede traer para el sistema contemporáneo. Para hablar un poco de los orígenes, se sabe que el ser humano ha empleado sustancias para alterar sus percepciones y sentimientos a lo largo de la historia. Se ha descrito su utilización en prácticamente todas las regiones, culturas y momentos. Estas se empleaban en prácticas curativas y medicinales buscando aliviar el dolor y también sobrellevar las penas. Las usaban para alcanzar la comunicación con los dioses y consigo mismo. Todo ello buscando la satisfacción del placer. Las adicciones tóxicas logran separar al sujeto del goce fálico y de esa manera lo aleja del sufrimiento asociado con las dificultades que plantea el deseo para cada sujeto. Esto nos muestra Freud al ilustrarnos cómo el sujeto no utiliza la adicción en búsqueda de la felicidad, sino que se dirige a la evitación del displacer. Para el psicoanálisis nos debemos centrar en los conflictos intrapsíquicos que sostienen la adicción más que en la sustancia misma. Para ello citamos a Glover en 1928, el cual define la adicción como una pseudoperversión en donde la sustancia sustituye la sexualidad, idea que tiene resonancias con el planteamiento freudiano según el cual la masturbación era la primera adicción de la cual se desprendían las demás. El consumo adictivo ocuparía el lugar del objeto fetiche debido a la carga de satisfacción libidinal para el sujeto, lo que nos induce a entender cómo la carga adictiva para el sujeto se reduce en los mecanismos inconscientes de la adicción, más no netamente en la sustancia. Además, Freud en 1898 afirma que no todos los sujetos que han experimentado con sustancias tóxicas desarrollan una adicción. Si el tóxico compensa la falta de un goce sexual, en los casos que no es posible restablecer. Es muy posible una recaída, por lo que el aparato psíquico es incapaz de renunciar a una satisfacción si no se le ofrece una compensación de goce a el cual renuncia. Freud define la pulsión como una fuerza constante que induce en el aparato psíquico la necesidad de hacer un trabajo para cancelarla mediante una satisfacción, que hay que entender como una modificación apropiada a la meta de la fuente interior del estímulo. Para lidiar con la insatisfacción del deseo del sujeto, se utiliza el objeto, en este caso la sustancia química, y esa insatisfacción se sacia con la necesidad de evitar el dolor por medio del consumo de sustancias. A partir de allí desplegaríamos la producción de la dependencia de la sustancia química. Freud nos muestra cómo una dolencia se produce cuando hay una sobrecarga libidinal en alguna parte del cuerpo y el órgano es el representante de una idea reprimida o cuando hay una satisfacción aún no satisfecha. Este dolor puede experimentar una cancelación tóxica, lo cual permite evitarlo o disminuirlo, pero no interviene sobre su causa ni permite alcanzar un goce como tal, por la cual se vuelve constante para la evitación del dolor por medio de la sustancia, generando así su adicción.
Antes de abordar de lleno cómo se ve la toxicomanía en el psicoanálisis, es necesario entender que las adicciones traen consigo unas modificaciones a nivel cerebral de larga duración. Esto implica el por qué la gran parte de las conductas asociadas a la adicción, como la compulsividad en el consumo, la concentración del interés en torno al consumo con el abandono de otras áreas, hace que se revele una disrupción en regiones que son importantes para los procesos de motivación, recompensa y control inhibitorio. Anomalías en la corteza orbitofrontal, que es la región cerebral que está relacionada con la conducta compulsiva, y en la circunvolución anterior del cíngulo, que es el área cerebral relacionada con la desinhibición. Además, varios autores mencionan que las personas adictas tienen una vulnerabilidad narcisista a sentirse abrumadas por experiencias de impotencia o de indefensión, lo cual el papel de ellas en la indefensión es en la creación del trauma psíquico, tal como lo mencionaba Freud. Acá la indefensión se ve como una dinámica adictiva central creada por una vergüenza abrumadora. También se ve relacionada la adicción como sustituto al objeto, de ese objeto transicional, el cual describe a este como una adicción. La negación de la adicción tiene función de proteger la relación con la adicción, es decir, la negación es parte de la fisiopatología de la enfermedad, donde al sujeto no internalizarla de esa pertenencia al objeto, los individuos no son capaces de satisfacer esas necesidades de dependencia de una forma adecuada, por lo cual no son como capaces de tolerar ese estado de estar solos. Su necesidad de permanencia del objeto se provee mediante cualquiera de las actividades compulsivas que el mismo sujeto elige. Entonces elige una adicción en particular en función del entorno y del género, y esta puede cambiar cuando las condiciones ambientales varían. Esta puede ocasionar desórdenes de personalidad borderline o narcisista, donde un individuo con personalidad borderline, la inestabilidad afectiva activa una necesidad constante y desesperada de ser consolado y tranquilizado por una persona idealizada. Esto quiere decir que el mismo sujeto elige a esa persona, por lo cual se dice que es idealizada. En la adicción, la relación no es con fantasías internas ni con personas, sino más bien como con conductas adictivas que el mismo sujeto le idealiza. Freud menciona algo importante que es la forma de gratificación oral o de un sustituto del pezón. Cuando la droga imaginariamente, pues por parte del sujeto, va a ser como una representación para el adicto la conquista de la madre funcional, de acuerdo al modelo del yo ideal del narcisismo primario. Entonces la censura no se presenta, no existe o simplemente como que no se acepta por parte de él. El deseo vehemente y sobre todo repetitivo de intoxicación compulsiva constituye para Freud la sustitución del acto masturbatorio, en la medida en que es un impulso al que aun cuando se quiere reprimir se le impone al sujeto de una manera compulsiva. Así Freud encuentra un vínculo entre la sexualidad y el consumo hiperactivo de drogas. Entonces cualquier estado de morra producido por las drogas es similar al estado que produce la tetada de la madre a un niño de pecho. O sea, la droga está sustituyendo ese primer vínculo que tiene el niño, que es como el sustituto del pezón. Encuentra similitud entre la intoxicación alcohólica y los estados maniáticos. La intoxicación no solo produce en la mayoría de los casos una sensación de bienestar transitorio, ya que una vez pasado este episodio, el sujeto toxicomano experimenta un sentimiento de hundimiento, de pérdida de voluntad y de tristeza que provoca la compulsión a la repetición, teniendo así la relación entre neurosis y personalidad alcohólica, transitando esto por el aporte de Freud a la problemática, ya que para él no se trata solamente en la adicción de la búsqueda de la felicidad, sino de la evitación del displacer. Ahora vamos a intentar de conversar sobre el tratamiento, que es el quehacer del psicoanalista en estos casos. Entonces, el psicoanalista va a tener una escucha al conflicto psíquico, pero hay que tener en cuenta que la escucha no es como se entiende normalmente, que una escucha flotante y está ahí como en un estado de meditación, sino que claramente es una escucha que tiene por medio una lectura de la teoría, una metodología que hay detrás. Entonces el analista claramente va a intervenir en el momento que él crea adecuado y
lo que va a hacer es escuchar las dificultades internas, la historia y la simbolización del sujeto. Entonces, aquí hay una parte muy importante y es que la conciencia de enfermedad no va a radicar en reconocerse el sujeto como adicto a alguna droga, sino en reconocer y articular en el lenguaje las dificultades internas que lo han llevado, entre otras cosas de su vida, a consumir drogas de una manera compulsiva. En este sentido, lo importante no es que el sujeto se defina ni se describa por este objeto inherente que consume, sino por lo que es en su historia y sus palabras más que en sus actos. Por lo tanto, desde este planteamiento, el objetivo no es el abandono del consumo de drogas, sino el reconocimiento de sus conflictos internos. Tendríamos que cuestionarnos y cuestionarlo a él o a ella sobre su discurso. Ahora bien, las dificultades de estos pacientes se encuentran precisamente en que no son capaces de reconocer y articular en el lenguaje las dificultades internas que lo han llevado a consumir drogas de una manera compulsiva. Tienen dificultades pues muchas veces para darse cuenta de lo que sienten, así como para reflexionar sobre ello.